Entonces, primer punto, el discernimiento. Lo que llamamos conversación espiritual es un ejercicio espiritual comunitario para ponernos juntos a la escucha del Espíritu Santo. Y para estar atentos a la presencia y a la acción del Espíritu Santo en el proceso de la conversación espiritual, pues hay que aprender a discernir. Dicho de otra forma, no basta escuchar, hay que interpretar. En el documento del sínodo, en el Vademecum, página 18, está escrito: el discernimiento es el arte de interpretar en qué dirección nos conducen los deseos del corazón, sin dejarnos seducir por aquello que nos lleva a donde nunca hubiéramos querido ir. El discernimiento implica la reflexión y compromete tanto el corazón como la cabeza en la toma de decisiones en nuestra vida concreta, para buscar y encontrar la voluntad de Dios. Voy a explicitar un poco eso. La pregunta fundamental de la conversación espiritual es: ¿qué está pasando en la otra persona que estoy escuchando y en mí? Esto significa prestar atención a las resonancias afectivas de lo que escuchamos en uno mismo y también en la otra persona durante la conversación, lo que requiere estar atento a algo más que las palabras expresadas. El discernimiento es lo más difícil de entender en este proceso, pues no se entiende con la cabeza únicamente, sino con el corazón, a partir de la experiencia personal que tenemos. El problema es que una mayoría, pues, tiene poca experiencia del discernimiento espiritual, pues pide estar despierto a nuestra vida interior. Hablar de discernimiento espiritual es hablar de discernimiento de la presencia y acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para poder discernir, hay pues que pasar de una vida que se define solo como observancia de la ley y a los mandamientos, a una vida dócil al Espíritu Santo, o sea, a una vida espiritual. Pero no basta, claro está, tener experiencias espirituales o una vida espiritual para discernir. Pide estar consciente de vivir esta vida nueva en el Espíritu. Acuérdense de Nicodemo, ese doctor de la ley del cual nos habla los evangelios, el cual estaba en la oscuridad, nos dice el Evangelio de Juan. Jesús le dijo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesús, con estas palabras a Nicodemo, le invita a nacer de nuevo, a nacer a la vida del Espíritu. O sea que se accede a la vida del Espíritu cuando uno se despierta a la vida interior, a las emociones, a los movimientos interiores de nuestra afectividad, que son inspirados por el Espíritu. Y cuanto más uno tiene familiaridad con su vida interior, más es capaz de descifrarla, de interpretarla y acoger estas emociones que vienen del Espíritu Santo. Entonces, para discernir, hay 3 pasos. El primero es despertarse a las emociones, o sea, sentir, percibir. Sentir, percibir. La mayoría de las veces vivimos en exterioridad. Es importante descubrir nuestra vida interior, percibir cómo lo que vivimos, los encuentros, los eventos, nos afectan
y generan en nosotros movimientos interiores, movimientos internos, mociones. Despertarse a la propia vida interior es pues el primer paso en la vida espiritual. O sea, es el primer paso en la vida según el Espíritu Santo. Despertarse a la vida interior. O sea, aprender a percibir estas mociones, nombrarlas para identificarlas. Estar contento y alegre no es la misma cosa, no es la misma percepción. Triste o con sequedad no es igual. Hay que poder percibir, sentirlo. Segundo paso del discernimiento es reconocer y justamente distinguir estas emociones, Hay emociones que nos abren a la vida y otras que nos conducen a la muerte. Lo propio del discernimiento espiritual es percibirlas, pero también hacer diferencias entre unas y otras. No basta percibirlas, hay que diferenciarlas, hay que ordenarlas para tomar posición. No todas son iguales. Estos son los primeros pasos de discernimiento. Hay emociones que nos conducen hacia la tristeza, el encierro, la sequedad, la muerte. Y hay en nosotros una connivencia interior con estas emociones. Decimos también que hay emociones que vienen de nuestra vida psicológica y otras, según la antropología de San Ignacio, fuera de nosotros. Como dice Ignacio, del buen espíritu y del mal espíritu. Es decir, de influencias exteriores, externas. Y esta sabiduría espiritual ayuda a entender que hay en nosotros un combate espiritual. Pues estas emociones que no vienen de nosotros, pero que encuentran en nosotros connivencia, pues hay que tomar posición, tenemos que tomar posición. Tenemos para eso que identificar el origen de estas influencias externas que me abren a la vida y que el Espíritu Santo apoya, o que al contrario son influencias mortíferas y que alienta el enemigo en la naturaleza humana, como dicen los ejercicios espirituales de San Ignacio. Lo que es muy interesante porque hablar del enemigo pues tiene una ventaja. Me ayuda a tomar posición en el combate espiritual, sin identificar mi vida psicológica con estas emociones mortíferas. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de eso. Lo que es importante es que hay que hacer diferencias entre lo que percibimos. Todo no es igual. Podemos referirnos sobre eso también al Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 24 a 43. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Viene de fuera, de otras influencias. No tiene origen en el buen deseo del dueño del campo. El discernimiento solo es posible si hay en la persona, en nosotros, bastante atención a nuestra vida afectiva. Es decir, a la dimensión relacional que todo ser humano encarna consigo mismo, con Dios y con los demás. No hay discernimiento sin esta atención, sin este despertar a nuestra vida interior, a estas emociones que pueden ser de consolación o de desolación, que nos conducen a la vida
o que son mortíferas y de las cuales hay que reconocer su origen, sin identificarlas ni con el Espíritu Santo ni con el adversario que combate la obra de Cristo. Lo importante es entonces entender en este segundo paso que hay diferencias en nosotros, que hay que percibir, todo no es igual, todo no abre a la vida, todo no viene de Dios. Identificar es nombrar, es ordenar, para poder discernir, para poder reconocer y tomar posición. Esto es el tercer paso del discernimiento, tomar posición, o sea, recibir o rechazar. El discernimiento, pues claro, no es sólo constatar y distinguir entre estas diversas emociones interiores. Hay que decidir, hay que elegir y tomar partido. De lo contrario, somos espectadores o nos dejamos conducir por emociones de las cuales no sabemos nada y que nos conducen allí donde ellas quieren llevarnos. Si queremos decidir nuestra vida, tenemos que reconocer no solamente estas emociones, pero tomar posición para acogerlas o rechazarlas. Si hemos reconocido que se trata de un movimiento interior, una emoción interior que nos abre a la vida y a la vida en abundancia, entonces tenemos que acogerla, pues puede venir del Espíritu Santo, aunque no siempre sea el caso, y habrá que confirmarlo según su profundidad y duración más tarde. Por el contrario, si las emociones me agitan, me cierran, me separan de los demás, me conducen por caminos mortíferos, desolación, sequedad, tristeza, pues tengo que tomar posición para rechazar estas emociones y no dejarlas entrar en mí. Los padres del desierto, para no dejarse engañar por el enemigo y reconocer el origen de estas emociones, dicen que se ponían a la puerta de su corazón y cuando un pensamiento llegaba a la puerta de su corazón, preguntaban: ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Esta actitud nos habla de atención, nos habla de presencia, de estar despierto a nuestra vida interior. Pues sólo así se puede discernir, sólo así se puede reconocer en medio de tantas voces la voz del Espíritu Santo. Esta actitud entonces es una actitud de escucha activa de nuestro corazón y de lo que ocurre en nosotros, pero también en la comunidad que escuchamos. Es la actitud que necesitamos vivir en la conversación espiritual. Recuerdo 2 puntos para terminar. El discernimiento, sea personal o comunitario, o sea, la escucha de la acción del Espíritu Santo, es siempre un espacio de oración, pues nos abre a la presencia del Señor. Y para poder entrar en la vida del Espíritu, hay que escuchar la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos discernir. Pide para conocer la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, en particular, conocer la Sagrada Escritura y sobre todo los Evangelios, pues ¿cómo discernir la voz del Espíritu Santo, la voz del Espíritu del Señor, si no consigo distinguirlo entre tantas voces que me llenan? Para poder discernir es necesario conocer la voz de Jesús, su manera de ser, sus palabras, su estilo, su música. Sin los Evangelios, sin Jesús, es imposible reconocer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto pues es el primer punto sobre el discernimiento. Para profundizar sobre el discernimiento,
Pueden ver también las catequesis sobre el discernimiento de Papa Francisco, que verán son muy interesantes y les ayudará a ir más en profundidad.